Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1005 Las tres conjeturas definitivas, las dudas de Dicky. En el mundo exterior, en The Crystal Maze. Todos los equipos estaban explorando las ruinas, las tumbas antiguas e incluso cavando. Entre ellos, el gran emperador Donkin y el Buda sacrificial tuvieron mucha suerte. Después de perder a algunos hombres, arrasaron varias tumbas que habían descubierto. Después de una batalla, excavaron muchos cristales de elementos. En cuanto a los otros equipos, se habían topado con asedios aterradores. Matar. Vida cuántica, es difícil de imaginar. Si podemos capturarlo y obtener alguna información. En ese momento, algunas de las potencias del tipo 9 habían sufrido una gran pérdida al principio. Después. INBSP. Inmediatamente se unieron y levantaron una red ineludible. Más de 10 expertos ordinarios de grado 9 rodearon a uno de los equipos pequeños y los aniquilaron. Frente al televisor, en el mundo de las torres, innumerables potencias estaban viendo la transmisión en vivo. En realidad fue asesinado. No son idiotas. Han empezado a apuntar a las artes marciales cuánticas. Parece que los equipos restantes tendrán que formar una alianza para aumentar su nivel de poder. De lo contrario, si continúan rodeándonos así, no estaremos lejos de la muerte. Frente al televisor, algunas potencias estaban sentadas en la sala de estar, mirando la televisión atentamente. La disputa aquí continuó. Por otro lado, Yuan Yuan y los demás ya habían llegado a la zona más profunda. Exploraron sitios históricos a lo largo del camino y excavaron muchas tumbas antiguas. Sus ganancias no fueron bajas. En el camino, vieron algunas criaturas elementales débiles viviendo en esta pequeña área. Todos eran muy resistentes y odiaban a los invasores. ¿Por qué estos restos de la civilización siguen viviendo en las ruinas de esta tierra, luchando en su último aliento? Puesto que son de su propia raza, ¿han perdido la herencia de su memoria? ¿Por qué no reviviste tu propia civilización? Preguntó Biku. La herencia está incrustada en la memoria. Fue impreso personalmente por una existencia de nivel 10. ¿Cómo se puede perder la herencia? Yuan Yuan negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué? Es porque no pueden obtener nuevos genes del segundo y tercer linaje. Si no puedes fusionarlo con tu linaje y solo tienes un gen, eres basura. Yuan Yuan sonrió y explicó el linaje y las restricciones genéticas de las criaturas elementales. Según nuestra investigación, durante la edad de oro de esta inimaginable civilización superantigua de nivel 10, todas las civilizaciones bajo su mando eran civilizaciones elementales. Hay 7 civilizaciones similares a esta. ¿Hay 7 civilizaciones que gobiernan algo como esta ruina? Biku se sorprendió. Uno de ellos es de una civilización de nivel 10, y 7 de ellos son de civilizaciones de nivel 10 subsidiarias y más débiles. ¿Podría ser que estén usando este método para fusionar sus líneas de sangre? Eres muy inteligente. Yuan Yuan la miró y sonrió. Las criaturas elementales solo pueden fusionarse con las líneas de sangre de criaturas elementales de la misma especie. Sus líneas de sangre tienen forma de luz y son muy mágicas. Por lo tanto, naturalmente querían recolectar otras civilizaciones elementales de su propia especie. En aquel entonces, él había recolectado 7 civilizaciones elementales y fusionado sus líneas de sangre. Es suficiente para cultivar hasta el 10º nivel. Esa debe ser una civilización muy poderosa y aterradora. Biku se sorprendió. El paraíso de la vida elemental. Las 7 formas de vida elementales eran todas de la misma raza, por lo que debe haber sido una ocasión feliz. Yuan Yuan continuó. Según los registros arqueológicos, las 7 civilizaciones subsidiarias son del mismo espíritu y rama. Incluso se puede decir que son de la misma raza. Sus líneas de sangre están mezcladas entre sí. En cuanto a la civilización de nivel 10, la gran existencia elemental de nivel 10 había marcado personalmente la herencia de memoria de las 7 civilizaciones bajo su mando y protegió sus líneas de sangre. Se podría decir que es un favor del Señor. Sin embargo, ahora que la civilización había sido destruida, solo quedaba una de las 7 ruinas de la civilización subsidiaria. Por supuesto, las ruinas de la civilización principal todavía estaban allí. Toda la información antigua que estamos obteniendo actualmente es desde allí. Biku organizó sus pensamientos. El dominio divino del abismo azul tenía una larga historia y conocía mucha información. Esta era una ruina superantigua de una subcivilización, una civilización principal y una civilización de nivel 10, pero aquí, ya era extremadamente peligroso, por lo que ese lugar debe ser inimaginablemente aterrador.
Por cierto, ¿las existencias de nivel 10 también morirán? Viola no pudo evitar decir. Anteriormente, Yuan había actuado como si lo supiera todo. Pero ahora, de repente dudó y dijo con una sonrisa amarga. Yo tampoco lo sé, me temo que incluso los 3 venerados celestiales que están 10 niveles por debajo de ti no saben la respuesta a tu pregunta. Sin embargo, nuestras decenas de miles de años de evidencia arqueológica indirecta han demostrado que, de hecho, pueden caer. Como civilización nómada, ya hemos descubierto varias ruinas antiguas de nivel 10. Incluso ese tipo de existencia había caído. Anuncios de Put Future. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Viola. ¿Cuál fue el reino supremo? Al final del Gran Dao, no había lugar a dónde ir. Estar al final del Gran Dao y mirar hacia abajo a todos los seres vivos fue lo máximo. Sin embargo, la forma de vida suprema que se encontraba en la cima del mundo podría caer. Esta era la niebla de los tiempos antiguos. Eran demasiado insignificantes en la larga historia del universo, y casi no había formas de vida con el conocimiento definitivo del universo. Después de todo, somos criaturas de 2 dimensiones diferentes. Ni siquiera conocemos la verdadera forma, fuerza de combate y estructura de un nivel 10, Yuan reveló una expresión de impotencia. Era como un dios de nivel 8 tratando de descubrir un poseedor de Dao de nivel 9. Sin llegar a ese nivel, era imposible imaginarlo. Por supuesto, también contamos con alguien que se especializa en este campo. Su nombre es Mijo y es un experto en reliquias antiguas. Debes saber que una civilización también debe tener talentos de investigación monstruosos que no sean de tipo combate, e incluso nuestros 3 grandes venerables celestiales piensan muy bien en él. Le daremos recursos y mano de obra si los necesita. Hace 170.000 años propuso las 3 grandes conjeturas de Millet. Su primera conjetura fue: aquellos que se encuentren al final del Gran Dao morirán naturalmente a medida que su esperanza de vida envejezca. Yuan sonrió con una expresión de anhelo en su rostro. Todas las existencias tienen un límite en su duración de vida, y el nivel 10 no es una excepción. Sin embargo, como criatura suprema al final del Gran Dao, puede modificar sus propios genes en cualquier momento. A diferencia de nosotros, nuestros genes están fijos. Mientras pudieran encontrar el gen eterno, reemplazarlo y reorganizarlo, podrían seguir viviendo. Sin embargo, este es un gen raro. Incluso un rango 10 tendría que vagar toda su vida para encontrar este gen y morir de vejez. Biku bajó la cabeza y reflexionó. Creo que existe la posibilidad de que eso suceda, sin embargo, la posibilidad era extremadamente pequeña. Si murió de viejo, tienen mucha mala suerte. Han vagado durante incontables años y todavía no han encontrado una raza con sangre eterna. Yuan dijo lo mismo. Su voz era fría y racional. Yo también creo que la posibilidad es muy baja. Incluso si no podemos encontrar la sangre de la vida eterna, aún podemos dormir y utilizar varios métodos para prolongarla. De hecho, la segunda suposición es que fue asesinado. Esto ya es muy estándar. Al final ni siquiera hemos llegado a ese nivel. 10º nivel, ¿es lo mismo que nuestro 9º nivel? ¿Qué pasaría si un nivel 9 caído y un nivel 9 esperanzado se mataran locamente entre sí para tener una mayor oportunidad? No sé. ¿Qué pasa con la tercera suposición? Biku tenía curiosidad. Las 2 primeras conjeturas solo podrían considerarse medias. Cualquier persona normal podría idearlos. Parecía que la verdadera razón de su fama era la tercera conjetura. Bueno, la tercera suposición es un poco extraña. Yuan sonrió. Según la conjetura de Milley, ese investigador loco encontró algunas ruinas antiguas de nivel 10 en arqueología. Dijo que según sus ruinas arqueológicas, esas misteriosas existencias últimas básicas podrían haber sido asimiladas y erosionadas gradualmente por la voluntad del universo entero. En sus últimos años, se encontró con una misteriosa desgracia y poco a poco cayó en manos de otros. Sufrió una extraña enfermedad y se convirtió en parte de las reglas del universo entero. Nuestro arqueólogo, Milley, efectivamente ha registrado la historia en algunas de las ruinas. Ha descubierto que estas aterradoras existencias tienen signos de locura, enfermedad e incluso extraños síntomas de estar infectados por todas partes. ¿Enfermo? ¿Volverse loco? A Biku y Viola se les puso la piel de gallina. Era como si estuviera escuchando extrañas historias sobre la historia antigua del vasto universo. Sintió que era muy interesante. Esto fue un poco extraño. ¿Cómo podría enfermar una existencia de ese nivel? Tal vez sea obra del enemigo. Todos pensamos que sí. Yuan dijo. Sin embargo, Millet hizo una conjetura aterradora, no se habían encontrado con ningún otro enemigo.
El enemigo que habían encontrado era el universo. Es un poco difícil de entender, pero usando tu sistema de incienso, puedes hacer una comparación perfecta. Al igual que el dios de la llama Jos, había sido asimilado gradualmente a una parte de la voluntad del universo. Después de todo, las reglas que crearon fueron incorporadas al universo. También planteó una conjetura aún más aterradora. El universo no tenía la temperatura más alta, pero ¿por qué tenía la temperatura más baja? ¿Cero absoluto? ¿Por qué era menos 273,15 grados? ¿Por qué el punto de fusión del hierro es de 1535 grados? ¿Por qué había un límite a la velocidad de la luz? ¿Resultó que era un número fijo? Estas leyes podrían ser las leyes creadas por algunas existencias de 10º nivel en la antigüedad. Fueron asimilados por el universo y se convirtieron en parte de nuestras vidas. Vivir. Vivir. 1. Tropas. Dividir. Tan pronto como dijo eso, a los dos se les puso la piel de gallina. ¿Significaba esto que el 10º nivel del reino supremo del Gran Dao ya estaba en todas partes? ¿Omnipresente? ¿Lo último siempre presente? ¿En cada rincón de sus vidas? ¿Las leyes que usó eran parte de sus leyes? ¿Las reglas que utilizamos son sus restos? Esta suposición es aterradora. Hace que uno se sienta desesperado. Biku se sorprendió. Jejeje, interesante, ¿no? Hay enemigos en todos los ámbitos, de 8º y 9º grado. Los enemigos que encontramos son todas las demás personas que están en el mismo camino que nosotros. Tenemos que pisar sus huesos para seguir adelante. Anuncios de Put Future. Y en el camino, los enemigos que encontraron en el camino eran de mayor rango. Al final, cuanto más avanzamos, menos compañeros tenemos a nuestro alrededor. Cuando llegamos al final del 10º nivel, al final del gran sendero, miramos hacia atrás y descubrimos que estamos completamente solos. En todo el camino del Dao, no hay otros compañeros que busquen el Dao. Entonces, cuando realmente lleguemos al final, ¿quién será el enemigo con el que nos encontraremos? Todos sintieron la piel de gallina en todo el cuerpo, como si pudieran ver al aterrador enemigo emergiendo lentamente del velo al final del camino. Según la conjetura de Millie, estando sola al final del gran camino, el enemigo que ves es el universo entero. Tienes que resistir constantemente la erosión, luchar contra ella y luchar por tu vida contra los cielos. La duración de su vida estaba determinada por la duración de su sumisión al universo. Cuando no puedan aguantar más después de cientos de miles, millones o incluso decenas de millones de años, será el final de sus vidas y serán asimilados. Yuan sonrió. Luchando contra los cielos, esta es la vida útil de un rango 10, la vida útil de un rango 10 muriendo. Creo que esta conjetura es muy interesante, ¿no crees? Obtuvieron el Dao, crearon el Dao y fueron asimilados gradualmente por el Dao. No era imposible, ¿verdad? Eso es porque nosotros, los cultivadores, hemos estado luchando contra los cielos y la tierra desde el principio. Hemos estado yendo contra el orden natural y luchando contra el destino. Ahora, al final, el enemigo contra el que estamos luchando es la naturaleza entera del universo, eso es natural. Las palabras de Yuan fueron muy significativas y los dos estaban completamente ebrios. Esto es tan interesante. Este reino futuro. Los dos sintieron que la conjetura definitiva era un sueño. Extraño. Toda la civilización del territorio divino del abismo azul era de hecho demasiado larga, grande y espectacular. Sus conjeturas, comprensión y exploración de la naturaleza fueron suficientes para que las escucharan durante miles de años sin aburrirse. Esta fue una vasta epopeya mitológica de una civilización. Los seres vivos son una raza que lucha contra la naturaleza, y la civilización es un colectivo que exploró constantemente el universo. Siempre hemos estado explorando el reino y superando. La civilización azul abisal siempre ha sido nómada. Somos los buscadores más puros de este camino y escribimos nuestros propios himnos históricos y capítulos de nuestra civilización. En este momento, vamos a alcanzar el nivel 10 y verificar nuestras conjeturas. Los ojos de Yuan brillaron con una luz azul. Fue la anticipación, el sueño más hermoso. Esta era una civilización de nivel 10 próspera, poderosa y débil que estaba dedicada al Dao. De hecho, tenían derecho a entrar en contacto con el sueño supremo del universo y la verdad suprema. Los dos querían decir algo más. Sin embargo, en el segundo siguiente, Yuan de repente dejó de hablar y dejó de explorar las ruinas con los demás. De repente, un sonido débil y ahogado vino de los alrededores. Era tan denso que daba una sensación extraña. Una fina capa de nubes y niebla se levantó repentinamente en el cielo. Una enorme sensación de peligro lo golpeó.
Los ojos de águila de Yuan Yuan se centraron instantáneamente en las sombras. Como era de esperar, ustedes, los malvados degenerados, no pueden contenerse. Has perdido la intención original de buscar el Dao. Incluso si quieres robar el Dao de otra persona, ¿todavía quieres entrar en el Reino Supremo? ¿Estás aquí para cazar al cuarto santo maestro de nuestro territorio divino del Abismo Azul? Por otro lado, Dicky y Caroline todavía estaban profundizando más. Los alrededores estaban muy tranquilos y solo quedaba la marea elemental. Naturalmente, Caroline era consciente de la difícil situación del grupo de expertos que había traído consigo. Sin embargo, a ella no le importaba en lo más mínimo. Los había traído aquí antes y no tenía intención de dejar que la mayoría regresaran con vida. Es otra tumba elemental. Esperemos que el dios guardián que está dentro no sea demasiado fuerte. Caroline se detuvo en seco. Para ser honesta, se sintió un poco extraña cuando vio las ruinas de la civilización elemental. En la batalla del pequeño universo, el venerable soberano había revelado los genes del linaje del cuerpo elemental. Según su descripción, era enemigo de los dioses antiguos, una civilización llamada Estación del Dios de la Luna. En otras palabras, el enemigo de la civilización antigua era la civilización elemental. Ahora que se había encontrado con las antiguas ruinas de esta civilización elemental, naturalmente tenía que aprovechar la oportunidad para comprender más y evitar establecer paralelos con ellas. Si realmente se encontrara con un enemigo así en el futuro, no estaría completamente desorientada. La civilización elemental sigue siendo muy interesante y poderosa. Es completamente diferente a la vida con un cuerpo físico, dijo Caroline con una sonrisa. ¿Te has dado cuenta? Preguntó Dicky. Tú también lo has notado, ¿verdad? En esta civilización, cada uno de ellos equivale a tener el arte misterioso de las 9 revoluciones, y además es una versión mejorada. El suministro de energía es ilimitado. Caroline sonrió mientras continuaba estudiando la civilización en la tumba. Su mayor característica es que pueden absorber energía sin ningún obstáculo. Sin embargo, Dicky de repente sintió algo y reveló una expresión de sorpresa. Tengo la sensación, era como si estuvieran conectados por sangre, es como la conexión con los antiguos dioses innatos en aquel entonces. Esta conexión provino de su línea de sangre del gen del fuego, previamente inútil. Aunque era muy pequeña, efectivamente había una conexión. Pero, en lo más profundo de las ruinas de la antigua civilización elemental, ¿cómo podría haber? Los ojos de Dicky eran profundos mientras miraba las profundidades de las ruinas. Su corazón latía rápido, la conexión es demasiado débil. Solo alguien que ha alcanzado el Dao puede sentir la conexión extremadamente débil y misteriosa en este linaje. ¿Hay alguno de los miembros de mi clan en las profundidades? ¿El clan de Dios antiguo innato? O mejor dicho, había antiguos miembros de clanes de señores Daol. 1006 capítulo 1016, Dicky, avanzando en el camino para encontrar a su antepasado. ¿Qué pasó? Caroline todavía estaba estudiando los murales de la civilización antigua en la tumba. Había todo tipo de estilos. Esta civilización elemental era muy extraña. Las casas, las calles y el mobiliario estaban hechos de cristales y diamantes. Sin embargo, era natural que esta enana blanca fuera un enorme planeta de diamantes. No pasó nada. Dicky sonrió y miró un árbol. Me sorprendió la estructura y forma de las criaturas aquí. Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Hermosos árboles elementales, e incluso las plantas están elementalizadas. Caroline no le prestó atención. Solo estaban en una relación de cooperación. Casualmente agarró una rama rota de un árbol de cristal, que también contenía un corazón elemental. Sin embargo, era muy débil, solo en el segundo puesto. Para aquellos que podían ingresar, no tenía ningún valor elegirlos. Los dos gigantes conversaban tranquilamente. Caroline todavía estaba investigando. Sin embargo, Dicky, quien estaba detrás de él, parecía cada vez más solemne. Ese sentimiento es cada vez más fuerte. ¿Cómo podría estar el linaje de mi clan en las profundidades? Dicky estaba extremadamente desconcertado y sintió que era increíble. Mi carrera no es una carrera que desafíe el cielo. Nuestros genes no son fuertes. No tenemos el linaje espacial de los humanos primordiales, la poderosa raza de Caroline o la misteriosa e impredecible raza central demoníaca. No tenemos ningún talento genético poderoso. La verdadera forma de Dicky era un cuervo dorado. Nuestra raza es una raza de dioses antiguos innatos. Su línea de sangre era simplemente ordinaria, estaba lejos de ser comparable a las otras razas poderosas, pero era demasiado extraño que su conexión de línea de sangre hubiera aparecido en este antiguo monumento.
No pudo evitar contactar a su esposa, el dios de la luna Siyun, uno de los 13 dioses antiguos innatos. En el espacio interno. ¿Descubrió el aura del linaje de nuestro clan? En este momento, Kon Yun también se sorprendió. Como dios de la luna en aquel entonces, su actitud naturalmente no era mala, y con la guía completa de Dicky, ya estaba bastante lejos del rango 9. ¿Es verdad? Kon Yun no pudo evitar preguntar. ¿Existe realmente el aura de nuestra raza de línea de sangre en las profundidades de la antigua civilización elemental? En las ruinas de una civilización antigua, ya era extraño tener el aura de seres vivos, y mucho menos de su propia gente. Después de todo, habían pasado tantos años, y los 13 dioses antiguos innatos de la era de los dioses antiguos innatos habían muerto. Anuncios de Put Future. Solo ellos dos quedaron vivos en esta era. Dicky frunció el ceño y dijo, ¿una raza que pueda sobrevivir en este sitio histórico? No es que no los hayamos encontrado antes. Son esos restos de la civilización elemental. Están muy débiles y huyen en cuanto nos ven, y ahora, parece que los miembros de nuestro clan también viven en las ruinas. ¿Podría ser que también sean una rama especial de la raza elemental? Esta fue una noticia aterradora e incluso extraña. ¿Podrían ser la raza elemental? O más bien, su madre, el señor Dao, el primer antepasado que creó el mundo, de hecho, era miembro de la raza elemental. Dicky permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego le dijo a Kon Yun, no es imposible. Pensando en retrospectiva, mi raza está naturalmente cubierta de llamas de energía, formando una gruesa capa de energía en el exterior, las criaturas ordinarias de carne y hueso están cubiertas en su mayoría de plumas y escamas. ¿Cómo podrían estar envueltos naturalmente en una capa de llamas de energía que todavía están ardiendo? Ahora que lo pensaba, estaba aterrorizado. 13 dioses antiguos y 9 cuervos dorados del sol sois iguales. Dafen, Yun y los demás también están cubiertos por una capa de energía. Como dioses antiguos innatos, controlan el orden del cielo y la tierra, la luz del sol, el viento, el fuego, la luz de la luna, las nubes y la niebla, brillaba y estaba rodeado de energía. Era similar a una criatura elemental. De hecho, habiendo heredado el linaje del Fénix, naturalmente tenían un anillo de llamas de energía como el Fénix. Sin embargo, la verdadera forma de un Fénix era naturalmente una criatura de carne y hueso. Aunque no eran criaturas de energía elemental, los Fénix también tenían el talento de controlar la energía elemental. Podían cubrir sus cuerpos con una capa elemental y apenas podían considerarse criaturas medio elementales. Después de eso, el Fénix evolucionó y su línea de sangre se volvió cada vez más perfecta. Su capa de energía se convirtió en platino, y su control de llamas también se convirtió en control de energía, de hecho, era una verdadera criatura medio elemental. Sin embargo, la estructura de vida de la raza Fénix tuvo sus propias características desde el principio. Era único y nunca había imitado a nadie. También era una criatura completamente diferente de las criaturas de energía elemental pura. Su núcleo genético todavía era una criatura de carne y hueso basada en carbono, pero era solo una capa elemental enorme y pesada. Sin embargo, en este momento, Dicky todavía sentía que era increíble. Caminó de un lado a otro. De acuerdo con la situación de las ruinas de la civilización que has obtenido, somos completamente diferentes de las criaturas elementales de esta raza. Kon Yun también fue muy inteligente. Rápida y seriamente analizó. Nosotros, los dioses antiguos innatos, tenemos cuerpos de carne y hueso puros. Aunque estemos cubiertos de llamas de energía, sin embargo, hay una diferencia cualitativa. Son verdaderos elementos y no tienen forma física alguna. Dicky estuvo de acuerdo. Pero nuestra raza sí tiene características similares a las criaturas elementales. ¿Podría ser una criatura medio elemental? ¿Medio elemental? Pero cuando pensaron en esto, se miraron y quedaron atónitos. La civilización enemiga, la estación del dios de la luna, criaturas medio elementales. Se decía que la otra parte era una civilización misteriosa con muchas criaturas medio elementales. ¿También somos criaturas medio elementales? ¿Podría ser tan casual? El linaje de ambas partes es muy similar. Es casi imposible que sea una coincidencia. Dicky murmuró para sí mismo con un pensamiento increíble. ¿Será que realmente estamos relacionados por sangre? Nuestro clan en realidad vino de... Inmediatamente reprimió este pensamiento. Este pensamiento era demasiado aterrador. Anuncios de Put Future. Simplemente estaba subvirtiendo su posición y sus puntos de vista.
Sin embargo, una vez que surgió este pensamiento, fue algo imposible de contener. Después de todo, ambas civilizaciones estaban en guerra, y él era muy similar al sistema extraordinario de línea de sangre de la otra civilización. Tomó un respiro profundo. Tenía que resolverlo todo. Miró a Kon-Yun y dijo, si antes era solo una simple exploración de las ruinas antiguas, ahora debo ir a las profundidades de las ruinas. Parece que nuestro clan principal no es sencillo. Puede que haya un gran secreto en nuestro linaje. En aquel entonces, probablemente había una gran razón detrás del descenso del señor Dao al mundo primordial y la creación de los cielos y la tierra. Tengo que encontrar la verdad y encontrar la causa y el efecto de esto. Kon-Yun asintió con el rostro solemne. Dijo suave y gentilmente. Nosotros, estamos aquí para descubrir la verdad, no para nadie más, sino para nosotros mismos. Cuando regresamos al mundo primordial, nuestra madre, el señor Dao, ya se había ido, quizás, si podemos encontrarnos. Los dos no estaban tranquilos. Era demasiado extraño encontrar auras de linaje similares a las de ellos en estas ruinas. En este momento, en las ruinas antiguas. Después de examinar el árbol, Caroline miró a Dicky y dijo, sigamos adelante. Muy bien, tengo que profundizar y ver las características de esta antigua ruina. Dicky sonrió. No tenía intención de contarle a Caroline sobre este extraño asunto. Caroline era una fiel defensora de los dioses antiguos. Incluso si fuera solo una suposición, si se enterara, sería un gran problema. Sin embargo, tuvo que descubrir el misterio de su nacimiento. Al principio, había pensado que su raza era muy común y corriente y no se consideraba fuerte, pero ahora, era como si pudiera ver la espesa niebla detrás de escena, los misterios sin fondo de la historia antigua. Temporada del dios de la luna. ¿Qué tiene que ver con nosotros? En las ruinas. Shuzi se mostró muy indiferente. Miró a estas criaturas y murmuró. Anteriormente, usé un fénix para crear una civilización medio elemental a partir de la civilización de la corriente madre. Incluso creé una identidad elemental en la temporada del dios de la luna, ahora, esta criatura medio elemental es la última versión de la criatura medio elemental. Aunque parecía haber cambiado. XT. Pero en realidad, todavía era un ser medio elemental con un núcleo de carne y un cuerpo elemental. Lo único que realmente había cambiado e integrado era el legado de la antigua civilización elemental, que se había integrado en el linaje de este medio elemental. Esta criatura medio elemental tiene una huella de memoria. Debería estar bien decir que es un descendiente mutado de esta criatura elemental pura y se ha convertido en un medio elemental. Deberíamos poder profundizar más ahora que hemos forzado nuestro camino de regreso y engañado al mecanismo. Aunque parecían diferentes, la herencia y la marca de su raza no podían ser falsificadas. Este era el núcleo de su línea de sangre. La expresión de Shuzi era muy tranquila mientras conducía a este grupo de niños recién nacidos al antiguo monumento. Ahora que hemos entrado en este antiguo monumento, no debería haber más resistencia. No hay necesidad de forzar un avance, y podemos fanfarronear. En ese caso, entremos en el laberinto más profundo de la mina y echemos un vistazo. Comenzó a caminar con la intención de ver qué había en las profundidades de las ruinas. Dijo con indiferencia. Mientras estoy en ello, también encontraré un lugar para colocar la lámpara de mesa, el fénix y los 4 planos elementales en las profundidades del sol de la civilización de la corriente madre, llámalo. Está reconociendo a sus antepasados y a su clan en esta civilización. 1007 La gloria y la conversación de la civilización, 2 en 1. Cuanto más profundo era de Cristal Mace, más complicado se volvía. Toda la estrella corta blanca era como un enorme panal de diamantes. Cada red fue alguna vez una ciudad o pueblo próspero. Algunos de ellos habían sido excavados hace mucho tiempo, mientras que otros todavía tenían reliquias relativamente intactas. En ese momento, Shuzi había heredado su línea de sangre y la presión repulsiva se disipó instantáneamente. Todo lo que tuvo que resistir fue el océano elemental cada vez más espeso y la tormenta electromagnética. Fueron más profundos. Las ruinas se están volviendo cada vez más completas, ya era muy difícil para un rango 9 ordinario llegar a este lugar. Debo decir que el mecanismo de civilización de las criaturas elementales es muy bueno para proteger sus ruinas. Los guardianes elementales de estas tumbas nacieron sobre los cadáveres de las tumbas. Aunque no tenía mucha inteligencia y sabiduría, era como una criatura elemental y tenía una fuente inagotable de poder. No podrías derrotarlo en absoluto. En cambio, podría agotarte hasta la muerte. Shuzi estaba en Crystal City, mirando una tumba.
Incluso si tu fuerza física es asombrosa y estás peleando con el guardián del cementerio de esta ciudad, agotarás la energía de la otra parte hasta la muerte y harás que la otra parte se desvanezca en el aire. Tampoco podrás conseguir nada, porque el dios guardián ya ha succionado los restos de toda la tumba, el corazón elemental, seco y destrozado, la tumba ya está vacía. Este era el repugnante pero perfecto mecanismo de protección de la tumba. Era como luchar contra alguien que practicaba el arte misterioso de las 9 revoluciones. Incluso si agotas a tu oponente hasta la muerte, descubrirás que no obtendrás nada de los restos de tu oponente. En cambio, terminarías en un estado lamentable. Por lo tanto, para atravesar una tumba, no se podía usar la fuerza bruta para luchar contra el dios guardián elemental. Solo podía recurrir al engaño, o mejor dicho, dominar completamente a la otra parte con su fuerza y lanzar instantáneamente un asesinato, atacando la debilidad del guardián de la tumba de la otra parte y cortando la fuente de energía de la otra parte. Entonces, en este antiguo sitio apareció una escena muy rara. A lo largo del camino, las tumbas de todos los tamaños están relativamente bien conservadas. Los objetos funerarios y los cadáveres están todos bien conservados. Solo elegirían las tumbas más débiles para atacar. Si no tuvieran la capacidad de atravesar a un dios guardián del mismo nivel, no usarían la fuerza bruta. En cambio, voy a profundizar, buscar y encontrar las tumbas de las aldeas elementales relativamente más débiles. Shuzi miró las tumbas de todos los tamaños. Algunos cementerios de ciudades poderosas y prósperas no iban a ser destruidos. La mayoría de las antiguas razas elementales se esconderían en los cementerios y sobrevivirían, formando una civilización de cementerio. En cuanto a la existencia de otros, podrían encontrarse con la tribu vestigial que vive en la tumba que fue atravesada. Shuzi caminó todo el camino y finalmente se detuvo en seco. Miró una superciudad extremadamente próspera, que podría decirse que es la ciudad más grande que había visto hasta ahora. Esta debería ser una ciudad antigua bastante buena. Debería ser muy próspero, si la tumba es poderosa y de guardián es poderoso, debería haber muchos supervivientes elementales viviendo en su interior. Shuzi dio un paso adelante. Walala. Lideró a un grupo de recién nacidos y jóvenes y caminó directamente hacia la tumba. La tumba de cristal era extremadamente lujosa y reluciente. Había criaturas elementales transparentes viviendo en las cuevas, deambulando. Una de las criaturas elementales altas y fuertes no pudo evitar tener un ligero cambio de expresión al sentir algo. Han entrado otras criaturas elementales. ¿No les dije que no entrarán? Ya hemos llenado las habitaciones aquí. XT. No sospecharon que había entrado un extraño. Esto se debió a que el guardián elemental de la tumba, Akats, no reaccionó en absoluto. No hay otra manera. Recientemente, hay cada vez más sepultureros malvados afuera, más y más tumbas fueron destruidas, y demasiados refugiados corrían por ahí. A un lado, un gigante de llamas que sostenía un tenedor de acero elemental dijo. Yo ve y echa un vistazo. Acababa de dar un paso. Sin embargo, entró un grupo de criaturas de aspecto extraño. El líder era en realidad un joven humano de aspecto amable. Tenía 15 o 16 años y una apariencia hermosa. Tenía labios rojos y dientes blancos. Llevaba una túnica clásica y parecía un alegre joven de cuento de hadas que había salido de la biblioteca. Enemigos del exterior. Es una persona viva. Toda la caverna elemental estaba sumida en el caos. Se escuchaban gritos, gemidos y susurros. Eran demasiado débiles y solo tenían un general. ¿Cuáles de las existencias que pudieron entrar no eran grandes taoístas que habían trascendido las leyes del universo? Romper la tutelar significaba que morirían sin lugar a dudas. No, están emitiendo la misma aura que nosotros, son de la misma raza que nosotros. En ese momento, la criatura elemental alta que iba a la cabeza dijo. No hay necesidad de correr. Pase lo que pase, si realmente tenemos que morir, nadie podrá escapar. ¿La misma carrera? Se detuvieron en seco. El aura era la misma, por lo que no había ningún error en que fueran de la misma raza. Sin embargo, ¿por qué su forma era tan diferente a la de ellos? Además, la criatura frente a él era claramente una forma de vida ordinaria con forma humana, de carne y hueso. ¿Cómo podría ser de la misma raza que él? ¿Quién diablos eres tú? Preguntó el líder. ¿Eres el líder de esta carrera? Shuzi sonrió y los miró. Sí, lo soy. Una fuerte llama elemental salió y dijo respetuosamente. ¿Tú, quién eres, de dónde eres, qué clase de criatura eres? Soy Ji. Shuzi sonrió suavemente y dijo. ¿Qué tipo de criatura es? ¿Ves el grupo de niños detrás de mí? Esta es la mejor explicación.
Solo entonces miraron al grupo de criaturas detrás de ellos. Anuncios de Put Future. Tenían la misma aura que ellos y sus cuerpos también estaban envueltos en llamas de energía de varios colores. Sin embargo, sus cáscaras de huevo no eran cristales ni diamantes, sino una masa de carne y sangre. ¿Sus cáscaras de huevo? ¿Qué es esto? ¿Carne y sangre? ¿Cómo es eso posible? Estos débiles supervivientes quedaron estupefactos. Había tanta gente en la cueva que empezaron a gritar ruidosamente, sin ninguna organización ni disciplina. Al mundo exterior le gustaba llamar diamante de cristal elemental al que vivían en el núcleo elemental. Preferían llamarlo cáscara de huevo. Fue porque eran como animales huevo. Las criaturas elementales pondrían huevos en la cáscara de huevo. Sus jóvenes cuerpos elementales tuvieron que nacer en las cáscaras de huevo, crecer y vivir en las cáscaras de huevo hasta convertirse en dioses. Solo entonces podrían salir de las cáscaras de los huevos y poder dejarlas realmente. Sin embargo, la mayoría de las criaturas elementales aún conservarían sus cáscaras de huevo después de crecer. Tenían un alto grado de compatibilidad y serían utilizados como contenedor para almacenar energía en su interior, siguiéndolos como un arma mágica por el resto de sus vidas. En sus batallas, siempre que pudieran almacenar suficiente energía, tendrían un suministro ilimitado, y el contenedor que usaban para almacenar energía era la cáscara de huevo. ¿Cómo pueden tus cáscaras de huevo ser un trozo de carne y sangre? ¿No significa eso que no puedes dejar tus cáscaras de huevo por el resto de tu vida? ¿No sois criaturas mitad de carne y hueso? El líder elemental principal estaba confundido y aterrorizado. Mutación. Una palabra apareció en sus mentes. Después de todo, la civilización elemental había existido durante demasiado tiempo. Especialmente después de su decadencia, habían vivido en las ruinas durante incontables años. Tal vez. Para sobrevivir, una de las ramas de su clan había sufrido una mutación inimaginable. No les era imposible formar parte. Ser vivo de carne y hueso. Esto se debió a que la otra parte también tenía los recuerdos heredados de su clan. Eran del mismo clan y tenían el mismo antepasado. Esto fue sin lugar a dudas. Estamos relacionados por sangre. Naturalmente, estamos relacionados por sangre. Ji sonrió gentilmente. Es solo que he estado alejado de este clan por demasiado tiempo. He estado vagando por el mundo exterior durante incontables años, no esperaba que todavía estuvieras en un estado tan miserable después de tu raro regreso. Es realmente lamentable. Todos ustedes son traidores. Traicionando la gloria de nuestra raza. Ya no son seres elementales puros como nosotros. En ese momento, una joven criatura elemental a su lado rugió. Tienes carne y sangre, lo que significa, nunca podrás escapar de tus propias cáscaras de huevo. Todos ustedes tendrán que dejar atrás este defecto de sangre y carne que simboliza la humillación por el resto de sus vidas. Ustedes ya no son inmunes a los ataques físicos. Ahora que tienes un cuerpo físico, sufrirás ataques físicos. Ese trozo de núcleo es tu debilidad fatal. Oh. Shuzi miró a la joven criatura elemental. Alabama. El rostro del líder se ensombreció. Deja de hablar. Todos ustedes ya están lisiados. La criatura elemental llamada Al seguía rugiendo furiosamente. Gritó con todas sus fuerzas y maldijo. Al mismo tiempo, has ganado carne y sangre. Ya no posees la característica que desafía la naturaleza de nosotros, las criaturas elementales. La conversión de energía ilimitada. No eres diferente de las criaturas ordinarias de carne y hueso. Tu fuerza física es limitada. Todos ustedes se han vuelto despreciables y humildes. No era diferente de la carne y la sangre ordinarias, de hecho, eres incluso más débil que los seres vivos ordinarios de carne y sangre. El adolescente rugió y lloró al mismo tiempo. Las lágrimas elementales seguían fluyendo. Eres tan despreciable. No tienes ninguna fe en absoluto. Has perdido la gloria de nuestros antepasados. Sujétenlo. Sujeta a ese bastardo. Por su parte, el líder elemental del asentamiento estaba completamente furioso. Pequeño mocoso, está bien si normalmente causas problemas. Sigues diciendo tonterías. Estás buscando una paliza. En un instante, unos cuantos elementales agarraron su cristal de cáscara de huevo, lo presionaron y lo arrastraron fuera. Lo siento. El líder elemental parecía nervioso. Ese tipo siempre ha sido una espina en nuestro campo. Estoy bien. Shuzi observó en silencio cómo arrastraban al niño elemental a la cueva y lo encerraban. Él tiene razón.
Es un pequeño muy inteligente, una criatura medio elemental ya ha perdido todas las ventajas de ser un ser elemental, como la inmunidad física y la capacidad de convertir energía ilimitada. Esa era la verdad. Al principio, las criaturas semielementales representadas por los fénix no tenían las características desafiantes de la naturaleza de las criaturas elementales puras. Tenía un núcleo de carne. Entonces, debe haber un defecto en la teoría material. Había perdido la poderosa ventaja de las criaturas elementales y su fuerte inmunidad física. Tenía un núcleo de carne. Tenía que pasar por el proceso de absorción de elementos, carne y energía, de esta manera, perdería la tasa infinita de conversión de energía que podía lograr en un solo paso. Anuncios de Put Future. Había perdido la segunda ventaja de las criaturas elementales. La conversión de energía infinita. Las criaturas elementales puras y las criaturas medio elementales podrían parecer separadas por solo una palabra, pero eran dos especies completamente diferentes. No poseían las dos ventajas de las criaturas elementales que desafían el cielo. ¿Puedo preguntar en qué reino estás ahora? El líder elemental estaba muy emocionado. Los restos elementales a su lado también estaban extremadamente emocionados, como si se hubieran agarrado a una pajita que les salvó la vida. También sabían que convertirse en carne y hueso significaría perder su gloria. También perderían las características extraordinarias del sistema de su línea de sangre más poderosa y caerían en manos de una raza extremadamente común en el universo. Su inmunidad física más poderosa y sus características de conversión de energía se perderían, pero ahora, frente a la vida o la muerte, no les podría importar menos. Incluso si fueran reducidos a una raza extraordinaria mediocre y débil en el universo ordinario, sería mejor que esperar la muerte lenta y completamente. Y ya no tendrían la oportunidad de ascender como sus antepasados. ¿Cómo llegaron sus antepasados al poder? Sus ancestros elementales eran naturalmente genes. Al principio, no pudieron encontrar ningún gen con el que fusionarse. Después de todo, los expertos tenían que fusionar continuamente sus genes. Solo con 3 genes podrían convertirse en dioses. Por lo tanto, los ancestros de la raza elemental en ese momento no pudieron volverse extraordinarios. Primero tomaron el camino de la ciencia y la tecnología, desarrollaron naves espaciales y viajaron a varios lugares, enanas blancas y planetas con alto electromagnetismo, en busca de formas de vida elementales cósmicas similares a ellos. Él también tuvo mucha suerte. Generación tras generación, después de cientos de miles de años, finalmente encontraron el primer lote de formas de vida elementales. Les tomó otros cientos de miles de años alcanzar el segundo tipo de formas de vida elementales. Después de todo, la cantidad de formas de vida elementales era demasiado pequeña. Las formas de vida hechas de carne y sangre a base de carbono fueron las más fáciles de formar. Después de todo, la base de carbono era una sustancia muy común que constituía el 98% de las formas de vida. El 0,01% fue ligeramente inferior. Su ascenso se basó en el arduo trabajo de generaciones de su pueblo y millones de años. También tuvieron mucha suerte de evitar innumerables desastres porque vivían en la enana blanca y vivían escondidos. Las civilizaciones comunes y corrientes no llegarían a un lugar tan peligroso. Innumerables años después, encontraron una cuarta civilización elemental. En ese momento, se levantaría por completo. 4 genes significaron que podría llegar al 9º nivel del reino elemental. Su ventaja explotó por completo. Pertenecían al sistema trascendente de última etapa y eran incomparablemente poderosos y desafiantes al cielo. Acumularon el arduo trabajo de innumerables generaciones y se transformaron en dragones. Su aterradora destreza de batalla que desafía el cielo barrió todo y se dirigió hacia su punto máximo. Al final, habían entrado en una civilización de nivel 10. Para alcanzar el reino supremo del universo, el fin del Gran Dao. En las etapas posteriores, incluso continuaron recolectando civilizaciones elementales, y había un total de 7. Esta fue la historia de su desarrollo. Sin embargo, en ese momento, ya no podían ascender como sus antepasados. Aunque eran supervivientes de las ruinas y habían luchado durante décadas en las tumbas, este lugar también era una jaula. No había posibilidad de que salieran y volvieran a crecer. Había un grupo de cultivadores taoístas vigilando fuera de las ruinas, atrapándolos hasta la muerte. Ya no tuvo la oportunidad. Nuestra gloria se ha perdido por completo. El extraordinario imperio elemental ya estaba terminado. Se miraron el uno al otro. La sensación de que su fe en la gloria colapsaba era muy desesperada.
Especialmente ahora, al ver a los de su propia especie caer hasta tal punto, reducidos a criaturas ordinarias de carne y hueso para poder sobrevivir, habían perdido sus características más fuertes. Eso equivalía a cortar la fe de la civilización. Había abandonado la fe de su raza. Sintieron la misma pena y desesperación que el joven, Al. Sin embargo, no pudieron demostrarlo. Esto se debió a que la nueva carrera que tenían por delante era para la continuación de su carrera. Ese tipo, Arl, no sabe nada. Realmente no tenemos otro camino, el líder suspiró. Si fuera posible, ¿quién renunciaría a las características de su propia raza? Había abandonado su sueño. Tenía que aceptar la cruel realidad. Este era el mundo de las criaturas elementales adultas. No hay sueños en el mundo de las criaturas elementales adultas. El líder miró al joven que luchaba en la jaula y suspiró, como si hubiera envejecido otros 10 años. No encierres a ese pequeño. Déjalo salir y ver qué tiene que decir, dijo Shuzi con una leve sonrisa. Pero... es demasiado joven, demasiado idealista. El líder elemental vaciló y murmuró. No te preocupes, déjalo salir. Él quiere hablarme de sueños, así que le hablaré de sueños. Al poco tiempo, el joven fue liberado. Miró al misterioso Ji frente a él con odio. Todo está equilibrado, las formas de vida elementales son poderosas, pero han perdido demasiado y son demasiado singulares. No pueden considerarse verdaderamente poderosos. Shuzi se rió. ¿Nuestra raza elemental no se considera verdaderamente poderosa? Tan pronto como dijo eso, todas las criaturas elementales tenían una expresión inexplicable en sus rostros. Miró la carrera frente a él, que había comenzado con una buena impresión, pero gradualmente se convirtió en un rastro de odio. Así que abandonaste nuestros talentos que desafían el cielo y te redujiste a una vida de carne y hueso tan ordinaria y débil. Formas. ¿Eres realmente fuerte? Esto fue demasiado ridículo. 1008. Vamos a levantarnos. A un lado, el joven elemental llamado Al no pudo evitar preguntar en voz alta. ¿Nuestra antigua civilización no es realmente poderosa? Entonces, ¿de dónde vino la gloria que una vez tuvimos? Si su sistema de línea de sangre no fuera lo suficientemente fuerte, ¿cómo podrían convertirse en una civilización de nivel 10 y tener una historia gloriosa? Las formas de vida elementales como ellas eran existencias casi invencibles del mismo nivel después de su formación. El joven Ji solo sonrió y dijo con indiferencia. Después de que tome forma, naturalmente será poderoso, sin embargo, ¿habría alguna posibilidad de que tomara forma? Las criaturas elementales puras definitivamente serían destruidas en el futuro porque había muy pocos genes adecuados y no pudieron encontrar ninguno. ¿De qué sirve tener un futuro imaginario que sea poderoso? Después de una breve pausa, continuó. E incluso si lo encuentras, solo podrás fusionarlo con los genes de la misma especie. 4 genes que son similares en general y que casi no tienen diferencias importantes en sus características no pueden considerarse verdaderamente poderosos sin su propia combinación genética. Las formas de vida elementales son indudablemente fuertes, pero otras formas de vida de carne tampoco son débiles. Incluso pueden luchar contra formas de vida elementales. Mientras puedan encontrar los genes correctos y complementarse entre sí, no serán más débiles que las formas de vida elementales del mismo nivel. El joven elemental llamado Al no refutó. De hecho, este fue el caso. Sus genes eran todos elementos y eran demasiado singulares. No había compatibilidad genética, aunque era un gran desafío para el cielo, si los 4 genes de una forma de vida carnal coincidían perfectamente, cada uno de ellos también era un gran desafío para el cielo. De hecho, podrían luchar e incluso ganar. Pero eso es demasiado raro. Es extremadamente raro que un ser de línea de sangre normal cultive múltiples sistemas de línea de sangre que desafíen el cielo al mismo tiempo. Dijo Aer con fiereza. Shuzi se quedó sin palabras. Este joven elemental parecía saber bastante sobre estas cosas. Parecía que estaba familiarizado con la historia de la civilización antigua. Dijo con una leve sonrisa. ¿Podría ser que la probabilidad de encontrar los 4 genes elementales, llegar al nivel 9 y recuperar la gloria de mis antepasados sea mayor que esto? Y... de repente, se detuvo por completo. Se podría decir que sus antepasados tuvieron mucha suerte de haber sobrevivido a la acumulación primitiva y haber encontrado las otras 3 civilizaciones elementales. La probabilidad de que se formaran tampoco era alta. No hubo diferencia entre los dos. Anuncios de Put Future. Incluso si pudieran salir, tendrían que encontrar nuevos linajes de los 3 elementos y zarpar nuevamente, lo cual era una probabilidad de éxito muy baja. No fue menos difícil que encontrar 3 genes de linaje extremadamente desafiantes para el cielo.
Así es, el joven Ji sonrió y dijo, tener un cuerpo de carne y hueso significa que podemos fusionar todos los genes de un ser vivo con carne y sangre, hemos perdido las características de una forma de vida elemental pura. Pero ahora tenemos la capacidad de fusionar nuestros genes con nuestra carne y sangre, así como las habilidades de nuestros genes elementales. Tenemos más opciones. El corazón de Al dio un vuelco. Los supervivientes que los rodeaban se miraron unos a otros y un rayo de esperanza cruzó por sus rostros viejos y desesperados. Al principio, sintieron que su raza había perdido la gloria de sus antepasados y sus dos talentos más desafiantes. Se habían convertido en una raza ordinaria. Su clan había quedado lisiado y caminaba hacia la mediocridad. Sin embargo, este fue el último recurso. Solo podía aceptar la cruel realidad. Pero ahora que lo pensaba, tal vez no fuera cruel. El presente fue una buena elección. ¿Un nuevo futuro? ¿Posibilidades ilimitadas? Yue Senji se dio la vuelta y pasó junto al terco joven. Miró los bulliciosos y desesperados restos elementales en toda la cueva y dijo a la ligera. Guardar obstinadamente la gloria y llevar una carga pesada es lo más estúpido. El camino es el propio. Quedarse en el pasado es lo más estúpido. ¿Por qué perseguir la gloria de los antiguos ancestros? Pisa el camino que nos pertenece. En el futuro, naturalmente estaremos al mismo nivel que él. Las generaciones futuras llegarán al final del gran camino por segunda vez. Tan pronto como dijo eso, los ojos de todas las desesperadas y desanimadas formas de vida elemental en la tumba estallaron con una brillante esperanza. Había llegado al final del gran Dao por segunda vez. ¿Podemos volver a tener ese sueño? El líder elemental de repente se volvió confuso y estaba lleno de anhelo al recordar su juventud. En aquel entonces, ¿no era él el mismo que este halcón forma de espina frente a él? Estaban luchando por su propia raza. Sin embargo, mientras continuaba luchando y saliendo a explorar las ruinas, gradualmente comprendió que su ridículo sueño y su realidad eran muy crueles. Cuando regresó a la tumba de su raza y vio al antiguo líder de su raza, nunca olvidaría las palabras que dijo antes de morir. No tengo más posibilidades, nuestra gloria se ha perdido por completo, este era el mundo de criaturas elementales adultas, no tengo sueños. Anuncios de Put Future. Al recordar el pasado, el líder de repente se quedó en silencio y gimió. ¿Podemos todavía tener sueños? Eso es natural. La puerta de los sueños siempre ha estado abierta para todos aquellos que estén ansiosos por perseguirlos. El joven sonrió cálidamente. Sueños. Sus ojos desanimados estaban completamente iluminados por la esperanza. Así es, esos son todos los chismes. Todavía espero que puedan generar esperanza y no seguir desanimados, estoy aquí para saber si hay alguna manera de aislar la turbulencia espacial y construir una formación de teletransportación. Dijo Yue Senji con una sonrisa. Sí, por supuesto que lo hago. Aunque somos extremadamente débiles y no tenemos los genes adecuados para fusionarnos y cultivarnos para convertirnos en expertos de alto nivel, dijo apresuradamente el líder elemental, podemos solicitar a nuestro guardián, Akats, que separe un espacio estable para la teletransportación y la construcción. Una formación de teletransportación espacial. Eso es bueno. Shuzi se rió. Luego le pediremos instrucciones inmediatamente y nos comunicaremos con The Guardian. Estaban muy emocionados y el grupo de criaturas elementales quedó en shock. La otra parte les dijo que tenían sueños y que tenían que creer en sus sueños. De hecho, no deberían desesperarse. Todavía había esperanza para su civilización. Ahora, no había necesidad de defenderse hasta la muerte. Si pudieran resurgir de otra manera y civilización, esa sería verdaderamente la gloria de revivir a sus ancestros, y eso era lo que sus ancestros querían ver. Todavía tenemos esperanza. El líder miró a los supervivientes a su alrededor, agitó el puño y gritó con entusiasmo. A lo largo de los años, muchos cultivadores poderosos han caído en las ruinas. Hemos estado recolectando su carne y sangre, sus genes poderosos, quizás podamos obtener muchos genes y líneas de sangre poderosos, lo que nos dará un buen punto de partida. Los supervivientes de los alrededores estaban todos emocionados. Generaciones tras generaciones, habían intentado recolectar los restos de esos expertos, con la esperanza de fusionarlos con su línea de sangre. Sin embargo, no pudieron hacerlo, pero ahora, podrían levantarse. Líder, eres demasiado sabio. Al-Said con entusiasmo. El líder también estaba muy emocionado. No es así. Cuando era joven, era como tú. Estaba lleno de esperanza y empuje.
Fui a ruinas por todas partes para buscar cultivadores de rango 9 que fueron asesinados por los dioses guardianes. Después de eso, me desanimé y sentí que estaba haciendo cosas inútiles. Ahora mis ahorros me han resultado muy útiles. Alzai dijo con entusiasmo. Aquellos que puedan convertirse en taoístas tendrán buenos genes. Hemos recogido mucho. Podemos combinarlos en un gen que desafíe el cielo. Ja 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 ja, así es. XT. El líder elemental se rió. No somos solo nosotros. Algunas de las tribus remanentes en las otras tumbas también son como nosotros. Vayamos y contactemos a las otras tribus. Tomaremos todos los genes de los guerreros caídos que han recolectado durante los últimos 100.000 años. Abre la bóveda del tesoro y ofrece todos los restos de los cultivadores que hemos acumulado a esa existencia. Hay esperanza para el surgimiento de nuestra raza elemental. 1009 solo promedio. ¿Cómo podrían no estar emocionados? Antes de esto, estaba lleno de desesperación. Sin ninguna esperanza de desarrollo, la civilización estaba destinada a extinguirse. Solo podían salir adelante y sobrevivir escondiéndose en las tumbas de sus antepasados. Sin embargo, ahora que lo pensaban, convertirse en criaturas medio elementales era de hecho la mejor manera para que su civilización renaciera. La emoción y el anhelo encendieron una motivación llamada deseo. Simplemente estaban demasiado emocionados. Nunca habían estado tan emocionados como hoy. Eso se debió a que, si la raza elemental pudiera fusionarse con el extraordinario linaje de carne y hueso, los diversos genes que habían almacenado durante tantos años podrían fusionarse con él. Conduciría a un enorme aumento de poder. Antes pensábamos que habíamos traicionado la gloria de nuestros antepasados. Vamos a levantarnos. Date prisa, abre nuestro tesoro. Envía a algunos hombres a los pueblos vecinos y haz que traigan todos sus ahorros aquí. ¿Sí? Esperar. Dejemos que los pueblos difundan la noticia a los pueblos y aldeas más alejados. Trae todos los restos de los ladrones de tumbas que se han acumulado en sus tribus durante generaciones. Diles que hay esperanza de que nuestro clan vuelva a levantarse. Nuestro Salvador ha llegado. Así es. Diles que los traigan a todos aquí. Queremos los genes, queremos el poderoso y extraordinario linaje. El líder se rió a carcajadas. Estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Estaba realmente emocionado. Esa existencia todavía está configurando la matriz de teletransportación. Tenemos que darle una gran sorpresa más tarde. Los supervivientes de los alrededores también estaban llenos de confianza. Vaya. XT. El tutelar estaba a cargo de esta tumba. En este momento, excavó especialmente un terreno y rápidamente instaló una matriz de teletransportación en un espacio estable, abriendo un camino en ambos lados. Ji-Yi y Ji-Min, que habían sido la diosa de la luna de Shuzi en el pasado, descendieron a esta tierra. Estaban extremadamente emocionados. Ji-Yi respiró hondo. En aquel entonces, me pediste que me llevara a la doncella del dios de la luna Ji y luego desapareciste hasta ahora. Pero ahora, nos has permitido descender hasta aquí. Ahora habían pasado más de 1000 años. En aquel entonces, la sirvienta no tenía nombre. Se había puesto un nombre, Ji-Min. La civilización de la corriente madre también había cambiado mucho. La corriente madre ya se había extendido a muchas ramas, conectada a muchos planetas áridos, recolectado recursos y tenía una corriente interminable de dioses. El dios del sol Asa, Ji-Shan y el transmigrante Lili ya eran deidades de alto nivel. Ya habían comenzado a poner un pie en el camino del rango 9 y estaban en medio de un largo ascenso. En cuanto a Ji-Yi, había obtenido una oportunidad y los dos estaban subiendo el 9º escalón. Anuncios de Put Future. Después de todo, su sistema de línea de sangre significaba que cada dos de ellos serían compañeros de Dao y avanzarían juntos. Pero, de hecho, fue fácil alcanzar el nivel de una deidad de alto nivel. El camino hacia el 9º rango fue una prueba muy lenta. Sin embargo, ya habían desarrollado un linaje eterno único. Al quemar su fuerza vital, podrían acelerar la velocidad de su sueño y despertar. Su velocidad de ascenso no fue lenta. Ya nos hemos desarrollado hasta esta etapa, pero el dios de la luna, el señor Ji, todavía ha desaparecido, pero ahora, apareció de repente y nos envió un mensaje mental. Se dice que este lugar es el origen del linaje del clan Ji del dios de la luna. Todos tuvieron mucho cuidado al salir del sistema de teletransportación. El linaje de la diosa luna Ji es muy misterioso. Ella es una criatura medio elemental, las 4 grandes razas elementales, así como tú, la doncella de la diosa de la luna Ji, Ji-Min, tienen este linaje medio elemental.
Vieron un palacio de cristal, algunos bebés semi-elementales y algunas criaturas mágicas elementales de cristal. Fue muy mágico. ¿Qué pasa con el señor? En ese momento, el líder corrió emocionado y miró a las dos chicas humanas. El señor Yi dijo que iba a recoger a los ancestros de los 4 elementos. Los descendientes del señor Yi se han ido. Yi estaba muy confundido. No esperaba que en realidad hubiera un antepasado de su línea de sangre escondido en la civilización de su corriente madre. Nunca lo había visto antes, por lo que no pudo evitar sentir mucha curiosidad sobre qué tipo de existencia era. Sir Ji nos pidió que viniéramos primero para ocuparnos de las cosas aquí y comprender la situación y la civilización. Dijo Ji. El líder miró a la joven que estaba hecha de carne y hueso y frunció el ceño. Esta mujer llamada Ji era un ser vivo de pura carne y sangre, luego, se integró con un linaje medio elemental. Se podría decir que él no era un miembro de su clan de sangre pura. ¿Es eso así? Este linaje está entre medios elementos. Si las formas de vida de carne y hueso pueden fusionarse con esta línea de sangre, las formas de vida elementales como nosotros también pueden fusionarse con esta línea de sangre. Después de todo, estaban en medio de las dos carreras. De hecho, todavía tenían un sentimiento de rechazo muy fuerte. No les gustaba que las criaturas de carne y hueso frente a ellos se fusionaran con sus líneas de sangre elementales. La joven frente a ellos se había fusionado con su sangre. Era probable que este cuerpo carnal suyo ya fuera su cuerpo original. Una vez que se transformara, su enorme cuerpo elemental se convertiría en una forma de vida elemental gigante que podría cubrir el cielo y la tierra. Esto era algo muy repulsivo. El propio linaje no debe ser utilizado por otras razas. Esto era de conocimiento común en el universo. Sin embargo, dado que fue decisión de la diosa de la luna Ji, no había razón para objetar. Después de todo, como nueva civilización elemental, deberían abandonar algunas de sus creencias. Ah, cierto, este es el linaje que recolectamos. El líder tenía una expresión seria en su rostro mientras sacaba todo tipo de restos y carne. Él sonrió y dijo, de esta manera, nuestra tribu resucitará. Seremos muy poderosos. Tendremos una base sólida desde el principio. Ji miró los cadáveres de los cultivadores de Dao y se sorprendió. Había demasiados. Sin embargo, cuando escuchó sobre el linaje, frunció el ceño. Su reino es terriblemente poderoso. Pero el linaje, aunque no lo miré en detalle, creo que es simplemente normal. ¿Cómo puede ser normal? Mira más de cerca. Por otro lado, el joven quedó instantáneamente insatisfecho. Quienes pueden entrar en las ruinas de nuestra civilización no son débiles. En todo el universo, todos son muy fuertes. Las ruinas de vuestra civilización. Ah, claro, ¿puedes contarme sobre eso? Preguntó Ji. Tenía mucha curiosidad acerca de la historia de las diosas de la luna. Anuncios de Put Future. El líder elemental comenzó a hablar con confianza sobre su historia, su fuerza y sus dos características que desafían el cielo. Aunque hablaba muy en serio, los dos no se emocionaron demasiado. Al también estaba lleno de confianza. Aunque nuestros antepasados renunciaron a las dos características de línea de sangre más poderosas que desafían el cielo, y en el futuro, seremos criaturas ordinarias de carne y hueso y zarparemos de nuevo. Sin embargo, también podemos volvernos muy fuertes. En el futuro, podría estar a la par de sus antepasados. Ahora, las líneas de sangre que hemos recopilado son un buen comienzo. Las civilizaciones elementales son más o menos, supongo. Ji pensó por un momento y dijo muy honestamente. Ahora sé acerca de la historia antigua de la diosa de la luna Ji. Así que estos son sus antecedentes, pero pensándolo bien, si no fuera por la destrucción de una civilización y la falta de mano de obra, el redesarrollo de la civilización madre ahora, no pensaría en ti. Nuestra antigua gloria. Solo promedio. Si no fuera por un accidente que le ocurrió a su propia civilización, ¿no pensarían en nosotros? Al quedó completamente atónito. Podría ser que la civilización madre se haya desarrollado a un nivel que desafía al cielo y ya no sea inferior a nosotros. La información revelada por estas palabras fue simplemente demasiado impactante. Al principio, pensaron que iban a zarpar de nuevo y recolectar genes. ¿Quién sabía que la otra parte les diría directamente que ya eran inimaginablemente poderosos y que no eran más débiles que en sus antiguos días de gloria? Ya has recolectado 3 tipos de líneas de sangre trascendentes que coinciden con nuestra línea de sangre medio elemental y has formado 4 combinaciones de genes. Dijo el líder elemental sorprendido. Todavía no, respondió Ji. Por el momento, nuestra civilización solo tiene 2 genes. La otra parte estaba completamente furiosa. ¿No nos emocionamos?
Es tal como pensábamos. ¿No estamos simplemente buscando genes? Una civilización trascendente formada a partir de solo 2 sistemas de cultivo genético trascendentes y dices que es más fuerte que la nuestra. ¿No sería demasiado extraño que 4 genes pudieran coincidir con ellos? Sin embargo, solo había 2 de ellos frente a él. ¿Qué tan débiles crees que son? Gigi les lanzó una mirada. El gen del linaje semielemental de mi raza, más otro gen, la vida eterna, 2 estructuras muy simples. ¿Crees que los genes semielementales de nuestra raza son débiles? El potencial de este gen por sí solo no es más débil que el potencial de tus genes elementales puros. La civilización de la corriente madre solo fue establecida por formas de vida semielementales. Otras formas de vida puras de carne y hueso, formas de vida elementales, no pueden establecerlo en absoluto. Jimin murmuró suavemente. En cuanto a la civilización de la corriente madre, el árbol de la corriente madre tiene una naturaleza fuerte e inmortal. Incluso si mueren, él podría resucitar en la fuente de la corriente madre, aunque no puedo compararme con tu energía infinita, no creo que sea más débil que tú en términos de ilimitación. La civilización de la corriente madre. Quedaron un poco aturdidos. Resurrección sin fin, resurrección en la fuente de la corriente madre. No entendieron, pero después de escuchar atentamente, comprendieron que esta criatura medio elemental, como un ser vivo de carne y hueso, en realidad era tan desafiante como su civilización elemental. Su cuerpo físico estaba en la fuente de la corriente madre, el cuerpo elemental siguió las ramas de la corriente madre y ascendió al universo. El cuerpo elemental, no importaba si los mataban. Esto era algo que ellos, como formas de vida elementales puras, no podían hacer. La corriente madre, junto con la vida eterna, permitiría que su cuerpo principal permaneciera en la fuente de la corriente madre, y podría vivir para siempre. ¡Qué civilización así! ¡Qué civilización así! Al apretó el puño. Él estaba sorprendido. De hecho, con la combinación perfecta de 2 genes carnales, podría estar a la par de ellos. Si incorporase otros genes nuevos, ¿no sería fantástico? ¿Se ha desarrollado ya hasta tal punto una civilización con 2 genes? El líder elemental también estaba muy emocionado. Parece que nuestra raza ha tomado una nueva decisión. Ser medio elemental es el camino correcto. Seremos más gloriosos que antes. Eche un vistazo rápidamente y vea si hay genes más poderosos aquí, como ranura genética restante, ¿es más adecuado? Gigi y la otra mujer estaban impotentes ante su entusiasmo. Sin embargo, justo cuando los dos estaban en shock, vieron a la diosa de la luna Gi descender a través del sistema de teletransportación con una extraña lámpara en la mano. Tan pronto como se abrió la lámpara, la criatura que estaba dentro salió. Tan pronto como salió, sintieron una especie de conexión de línea de sangre que los hizo temblar. ¿Este pájaro elemental cubierto de llamas era su antepasado? 1010. Resulta que la vida es un esquema. En De Cristal Mace, todos miraron lentamente. El pájaro divino llameante de oro blanco exudaba una gran santidad, emitiendo un sentimiento antiguo y digno. Era como si fuera el gobernante más noble de todos los elementos del mundo. Su cuerpo original era solo del tamaño de una hormiga, pero su pelaje elemental era comparable al de un elefante sagrado. ¿Dónde está este lugar? Phoenix no pudo reaccionar a tiempo. Antes de esto, ella había estado viviendo en los 4 planos elementales, balanceándose arriba y abajo bajo el sol de la corriente madre. Incluso la civilización madre de afuera, que ya estaba llena de descendientes de los 4 elementos y había experimentado la edad de oro de muchas civilizaciones, no estaba completamente consciente. Esta era la primera vez que abandonaba los 4 planos elementales. Chicos, ¿por qué hay alguien de mi linaje? El Fénix se sorprendió. Miró a las personas frente a él y a los bebés recién nacidos medio elementales. En realidad tenían el aura de su propio linaje. Esos recién nacidos semielementales estaban cubiertos de llamas y sus núcleos estaban hechos de carne y sangre. Eran demasiado similares a la forma de vida de su raza. En aquel entonces, ella había usado su propio linaje para dar a luz a los 13 dioses antiguos innatos, y todos tenían las mismas características. Todo su cuerpo estaba cubierto de llamas elementales, y en el centro había un ser vivo hecho de carne y sangre. Bienvenido de nuevo. He estado esperando este día durante más de 10.000 años, dijo Yoe Senji con una sonrisa. Bienvenido de nuevo. 10.000 años. ¿Y usted es? Phoenix no pudo evitar preguntar. El gentil joven de 15 o 16 años que tenía ante ella le dio una sensación misteriosa e insondable, una sensación de poder que era difícil de resistir. Miró a su alrededor y estuvo extremadamente alerta.
Esta era una antigua tierra elemental que era extremadamente adecuada para que vivieran los elementales. La conexión de línea de sangre del medio elemental frente a ella la hacía sentir como si estuviera en casa. Fue muy cómodo. Tú, eres la vida elemental de nuestra civilización corriente madre, el antiguo ancestro. En este momento, Gigi salió y no pudo evitar decirle a Phoenix. De hecho, hay un aura que puedo sentir. Phoenix quedó un poco desconcertado. ¿La civilización de la corriente madre? ¿Soy un miembro del clan de tu civilización de corriente madre? Parecía muy tranquila, pero todavía estaba extremadamente alerta. Nadie elegiría relajarse en un ambiente tan desconocido. En ese momento, el dios de la luna Ji sonrió y dijo. Aún necesitas mucho tiempo para digerirlo, pero debes saber que cuando descendiste por primera vez a esa tierra, al desierto, desde los cielos distantes más allá de los cielos, ¿pero de dónde venías antes de eso? La otra parte sabía sobre el mundo Magus y sus orígenes. Su vida. Mi padre, Ares, el dios de la guerra, luchó contra enemigos desconocidos por la tierra de todos los dioses y tuvo una muerte heroica y yo también, dijo Phoenix en voz baja. Naturalmente, había oído hablar de la historia y los orígenes de esta zona. Ares. Yue Senji sonrió cuando un rastro de reminiscencia apareció en sus ojos y dijo con una expresión gentil y refinada. De hecho, es el dios de la guerra que controla el fuego. Todo su cuerpo está rodeado de interminables llamas divinas. Se ha convertido en una forma elemental y su vasto cuerpo elemental puede cubrir el cielo y el sol. Es suficiente para cubrir todo el continente en ese caso. ¿De dónde vino Ares, un dios de la guerra tan poderoso? Su línea de sangre no puede surgir de la nada, ¿verdad? Phoenix guardó silencio por un momento. Anuncios de Put Future. Ji-min, revela tu cuerpo elemental, dijo el dios de la luna Ji. Como ex sirvienta de la diosa luna Ji, ella reveló su verdadera forma sin dudarlo. Auge. Un enorme cuerpo elemental de llamas se levantó rápidamente de la delicada niña humana y la cubrió en un instante. Si su cuerpo elemental divino actual se comparaba con el tamaño de una persona normal, entonces su cuerpo de carne y hueso era como un grano de arroz, flotando alrededor de su corazón. Este es el cuerpo elemental de un medio elemental. A lo lejos, los supervivientes de la raza elemental quedaron asombrados por la escena frente a ellos. Esta era la primera vez que veían la transformación de un medio elemental. Este cuerpo elemental parecía tener la misma forma que ellos. Pero había una diferencia fundamental. Su corazón elemental era un diamante de cristal que podía desprenderse, pero su núcleo elemental era de carne y hueso. Era una debilidad fatal que no se podía eliminar. La raza medio elemental es realmente muy especial. Normalmente nos movemos en nuestros cuerpos elementales, se movían con su propia carne y sangre, por lo que parecía que su energía estaba más contenida y no se escapaba. Esto fue muy bueno para los cultivadores de bajo nivel, después de todo, la mayoría de las formas de vida elementales de bajo nivel no pueden entrenar muy rápidamente debido al desbordamiento de su esencia elemental. Las formas de vida de alto nivel eran naturalmente capaces de restringir su energía y evitar que se filtrara, pero las formas de vida elementales de bajo nivel eran energía en sí mismas. Cuando salieran, sus cuerpos elementales todavía se filtrarían muy seriamente. Este fue un buen punto. Pero ¿por qué este cuerpo elemental no está limitado por el tamaño? Como elementales, también estamos limitados por el tamaño de nuestro cuerpo. O mejor dicho, toda la vida en el universo no podría crecer infinitamente. Si pudiera crecer infinitamente, probablemente sería capaz de devorar toda la materia del universo. Esto era imposible. Sin embargo, el cuerpo del elemental frente a él era demasiado grande y parecía poder expandirse continuamente. Entiendo. De repente, Al gritó con expresión emocionada. Eso es increíble. Así fue como fue. Era la verdadera forma de esta raza, un cuerpo de carne y hueso. Sus cuerpos elementales están solo en su forma externa, por lo que naturalmente pueden expandirse infinitamente. Los líderes y los demás a su alrededor quedaron instantáneamente sorprendidos y elogiados al mismo tiempo. El joven Al lo entendió muy rápidamente. Muy rápidamente comprendió los extraordinarios principios que había detrás de esto, cosa que ellos no podían hacer. Esta forma, se parece al ardiente dios de la guerra. En este momento, el Fénix sintió una sensación de familiaridad cuando vio esta escena. La conexión entre sus líneas de sangre se estaba volviendo más fuerte. ¿Podría ser que realmente fuera de su raza? ¿El linaje de su padre, un miembro del clan incluso más alto que ese? Ella empezó a bajar un poco la guardia. En términos de linaje, eres su antiguo ancestro.
La conexión entre líneas de sangre no puede ser falsa, dijo Yoe Senji con una sonrisa. Entonces, ¿por qué? Phoenix no pudo evitar preguntar. Ella ya lo había adivinado vagamente. En aquel entonces, los enemigos de la tierra de los dioses eran misteriosos. Incluso Hermes había caído, y el supuesto enemigo era probablemente el que estaba frente a él, la civilización de la corriente madre. La tierra de los dioses que mencionaste es en realidad una civilización muy malvada y poderosa. Budismo, taoísmo. Anuncios de Put Future. En aquel entonces, cuando los ataqué, estaba al final de mi vida. Por el bien de mi futuro, decidí saquear su línea de sangre y sus talentos. Al final, obtuve su línea de sangre eterna y el concepto supremo del universo antiguo. Saquear el linaje eterno de la otra parte. En ese momento, las personas elementales restantes todavía escuchaban la historia muy seriamente. No esperaba que su otra tribu mutada ya hubiera abandonado estas antiguas ruinas hace mucho tiempo para explorar el mundo exterior, incluso matando y alcanzando una civilización extremadamente próspera. Incluso habían comenzado una guerra con otras civilizaciones aterradoras y saquearon el legendario linaje eterno. Hay que saber que según su conocimiento heredado, la vida eterna era el más misterioso y poderoso de los mejores talentos. Y ahora, en realidad había sido confiscado. Sin embargo, durante esa guerra, me apoderé de su linaje, y ellos también intentaron apoderarse de nuestro linaje. El saqueo siempre será mutuo. Yoe Senji sonrió y dijo suavemente. Su sistema es muy aterrador. Tienen la aterradora capacidad de radiación para cambiar la opinión de los demás y asimilar las formas de vida de otras razas. Después de ingresar a su secta budista, uno será iluminado y se convertirá en creyente. Su luz dorada y su radiación de color platino cubren toda la galaxia. Se llaman Buda. ¿Buda? ¿Budismo? Todos reflexionaron por un momento e inmediatamente lo recordaron en sus corazones. Este era un sistema tabú muy aterrador. Ares fue asimilado por ellos, se unieron a la secta budista y se convirtieron a su raza. La voz del dios de la luna Ji era tranquila, haciendo imposible leer sus emociones. Era como si estuviera mirando los tiempos antiguos. Ares ha luchado por su raza e incluso ha codiciado el linaje de nuestra raza. Querían asimilarlo completamente a su propia raza y convertirse en parte de su linaje. Dejaron que Ares se enamorara de una de sus diosas y diera luz a su descendencia. Mucha gente parecía haber visto la antigua historia de la guerra. Las razas elementales vestigiales se llenaron de justa indignación. Al, que antes tenía mal genio, no pudo evitar maldecir. En realidad, es tan humilde. Utilizó un sistema trascendente tan extraño y único para saquear el linaje de nuestra raza. Ya habían convertido inconscientemente la gloria de sus antepasados en la gloria de la civilización madre corriente. Después de todo, esta era su propia carrera. Cuando Phoenix escuchó eso, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No pudo evitar pensar, ¿podría ser que haya estado viviendo en el campamento enemigo todo este tiempo? No es solo eso, continuó el dios de la luna Ji, incluso se está comunicando con el concepto de existencia en la oscuridad, un intercambio equivalente. Con eso, podemos crear un mundo nuevo y dejar que la hija de Ares construya ese mundo y dé a luz a la raza medio elemental. ¿Criar una raza medio elemental? Un pensamiento extremadamente aterrador cruzó por su mente. Era para ayudarlos a reproducir la antigua raza divina innata. Cuando Phoenix escuchó esto, incluso su carácter generalmente puro e indiferente quedó completamente conmocionado. Se desató una tormenta en su corazón y sintió una sensación de miedo sin precedentes. Después de todo, esto estaba relacionado con sus antecedentes familiares. Esta información fue demasiado impactante. Ahora que lo pensó detenidamente, realmente podría ser así. La creación del mundo primordial podría haber sido realmente el esquema de esa existencia budista o taoísta. La antigua raza Konata en el mundo primordial controlaba el viento, el fuego, los relámpagos y el trueno. Era claramente un intento de hacer que la raza medio elemental fuera más local. En cuanto a ella, había estado viviendo sola en el mundo primordial todo este tiempo. Como señor Dao, ella había ayudado a esta civilización a desarrollarse y avanzar. Claramente, había tomado al enemigo como su padre, pero en realidad, había sido parte del plan prohibido de alguna entidad aterradora detrás de escena. Entonces, mi vida anterior fue en realidad. El corazón de Phoenix no estaba tranquilo y su mente estaba alborotada. Pero finalmente has regresado. Después de más de 10.000 años, dijo el dios de la luna Ji con voz suave. Ya estoy de vuelta. Todo su cuerpo tembló al sentir una calidez y una dulzura inexplicables.
1011 capítulo 1021, reconociendo a los antepasados. Phoenix fue el primero en alcanzar el 9º rango y el primero en abandonar el mundo primordial. Habían pasado miles de años desde entonces. En ese momento, ella acababa de terminar su viaje al nivel 9 hace unos cientos de años. Ella ya era un nivel 9 débil y podía ingresar a un nivel 9 completo en cualquier momento. Con más de 10,000 años, se podría decir que avanzaba de manera constante, y su velocidad era solo promedio. Después de todo, la vida útil de un dios era inferior a 10.000 años. Los mejores genios generalmente completaban el camino al nivel 9 en 10.000 años, o morirían de vejez. El Fénix era solo más débil que una bestia mágica de 9º rango, por lo que de hecho era más lento. Dicky, Caroline y los demás habían tomado atajos. Los 3 cuerpos de Dicky habían cultivado y corroborado simultáneamente sus Dao, mientras que Caroline había corroborado sus Dao en sus sueños. Ella no había tomado ningún atajo y había atravesado sus Dao con fuerza, razón por la cual había sido lenta. En cuanto a su información y técnicas de cultivo, eran demasiado antiguas y estaban cerradas al mundo exterior. No podían seguir el ritmo de los tiempos. Sin embargo, incluso en este momento, como un débil nivel 9 que podía abrirse paso en cualquier momento, el Señor Supremo del Dao del mundo antiguo sintió una inestabilidad inimaginable en su corazón de Dao. Uno podría imaginar cuán grande fue el impacto que esto tuvo en su corazón Dao. Había pensado que su vida libre era solo un plan. Había estado viviendo en el campamento enemigo todo este tiempo, reconociendo a un ladrón como su padre. Incluso las existencias más poderosas tendrían un momento de inestabilidad en sus mentes. Esto se debió a que el viaje de sus 10.000 años de vida había sido anulado. Miró al cálido y amigable misterioso adolescente de 15 años frente a ella. Incluso si uno se hubiera convertido en un gran poseedor de Dao que había trascendido las leyes del universo, de repente se sentía insignificante frente a algunas existencias tabú verdaderamente poderosas detrás de escena. Era tan pequeño como una hormiga. Y... la voz de Phoenix de repente se volvió inquieta. Yue Senji sonrió mientras se acercaba lentamente. Tu actitud no es mala, pero te estás acercando al final de tu vida y estás al borde de envejecer. ¿Por qué no ha aparecido la existencia elevada y poderosa de la tierra de los dioses? ¿Él nunca te ayudó? Yue Senji sonrió gentilmente y dijo. Porque eres solo un peón de su línea de sangre. Si vives o mueres no tiene nada que ver con él. Aunque su línea de sangre elemental localizada no se consideró un éxito, había diluido en gran medida la línea de sangre elemental y había creado un grupo de poderosos clanes antiguos innatos, como Dicky. Auge. El corazón de Phoenix volvió a latir. Él saqueó nuestro linaje y yo saqueé el suyo, esta es una batalla entre 2 partes. La diosa de la luna Hiro la miró suavemente. Pero eres un errante de nuestra raza. Por lo tanto, recé para que el concepto último del universo te trajera de regreso a un precio enorme, te permitiría crear otro mundo. Este mundo sería, los 4 planos elementales. Anuncios de Put Future. Los 4 planos elementales. Cuando Phoenix escuchó esto, finalmente quedó completamente conmocionada. Era como si la niebla se hubiera disipado por completo y se hubiera revelado la verdad. Resultó que la razón por la que pudo ver al dios de la creación por última vez en su vejez no fue por su corazón devoto en la búsqueda del Dao que movía el universo, sino porque esta misteriosa existencia frente a ella había llegado. Para orar por ella. Debería haber pensado en esto antes. Phoenix recordó la escena de hace miles de años y de repente tuvo una sensación de iluminación. En este mundo, ¿cuántos taoístas devotos hay? ¿Por qué el gran Dao solo me favoreció antes de morir? Llévame. ¿Por qué tuve una oportunidad tan estremecedora de abrir un mundo nuevo nuevamente? Este fue un intercambio equivalente. La primera vez fue un intercambio equivalente por parte del enemigo, con la esperanza de poder convertir el linaje de su raza en el cuerpo original, para poder ver al dios de la creación, así fue como se formó el mundo primordial. El descenso del dios de la creación esta vez se debió al deseo de la diosa de la luna Ji frente a él. Fue un intercambio equivalente para convocarla de regreso, razón por la cual apareció esta escena. Así fue como surgió el actual mundo de 4 elementos. Era como si pudiera ver su propia vida, con 2 pares de manos insondables, misteriosas y prohibidas moviéndose lentamente, jugando con ella como centro. En el mundo invisible, un concepto definitivo. Por otro lado, los remanentes elementales escucharon esto y estaban un poco confundidos. Esta palabra había sido mencionada varias veces en la historia, todas estaban relacionadas con la creación de un mundo nuevo, un intercambio equivalente y la invocación de una existencia de la oscuridad.
¿El concepto último del universo? ¿Qué es eso? ¿Podría ser que todavía haya misterios del universo que nuestra antigua herencia de conocimiento aún no haya comprendido? Las diversas cavernas elementales en la distancia estaban llenas de actividad. El líder, Al y los demás susurraron entre ellos y comenzaron a discutir. Sintieron que era increíble, pero habían sucedido demasiadas cosas extrañas, por lo que estaban completamente perdidos. Puede que te resulte difícil aceptarlo ahora, pero es la verdad. El dios de la luna Gi se rió y dijo: ponerte en los 4 planos elementales durante miles de años, nunca he interferido porque pensé que no deberías saber que has puesto un pie en el camino del rango 9. Para evitar que tu corazón de Dao sea inestable. Ahora, ya has completado el camino del rango 9 y puedes atravesarlo en cualquier momento, por eso, te dije la verdad. Al mismo tiempo, has entrado en el camino del rango 9 y estás enfrentando el avance final, te llamé aquí porque quiero decirte algo. Cultiva tu camino genético hacia la perfección antes de abrirte paso, solo entonces podremos tener un futuro. Phoenix silenciosamente organizó sus pensamientos. 4 genes al máximo. Anuncios de Put Future. De hecho, aunque vivía en su mar de conciencia y poseía una mujer humana, también estaba cultivando el cultivo de su cuerpo original. Sus 3 genes de energía de fuego se estaban cultivando. Sin embargo, fue autoexploración y autocultivo. De hecho, realmente estaba puliendo sus 4 genes, confiando en su vida infinitamente larga, a pesar de que no conocía los límites para abrirse paso. Su personalidad era así de lenta. Después de todo, nunca tuvo prisa por abrirse paso y no tenía enemigos cuando lo hizo. Todavía debería quedarte un gen, surgiendo de las cenizas, y no has terminado de cultivarlo, ¿verdad? El rostro de Shuzi era indiferente. Él fue muy claro acerca de su progreso. Eres un descendiente mutado de 2 razas. No puedo enseñarte, sin embargo, el sistema de elementos energéticos aquí debería tener un fuerte valor de referencia, hay muchos libros antiguos sobre el uso de elementos aquí. Puedes echarles un vistazo y perfeccionarlos porque no hay mucha diferencia en su esencia. Phoenix asintió con la cabeza. Ella estaba empezando a creer eso. Shuzi estaba muy tranquilo. XT. Después de todo, había visto que Phoenix estaba a punto de abrirse paso y sabía que tenía que hacer algo. De lo contrario, si rompiera con genes imperfectos, le resultaría difícil tener un futuro real. Como forma de vida única y única, no existía un sistema de cultivo para las masas. Los 4 genes solo podían depender de la propia exploración del sistema trascendente correspondiente. A veces, los 4 grandes genes de lo innato pueden parecer poderosos, también es una desventaja. Su velocidad es más lenta que la de otros del mismo nivel. Shuzi sacudió la cabeza y pensó para sí mismo. Después de todo, no había seres vivos que le ayudaran a deducir el extraordinario sistema. Su propia deducción definitivamente no sería perfecta y tendría algunas desventajas, pero no había otra manera. ¿Civilización de la corriente madre? En ese momento, la expresión de Phoenix se volvió complicada. Miró al joven frente a ella y le preguntó: entonces, ¿cómo debería llamarte? Sí, según la antigüedad, soy tu abuelo. El dios de la luna Gi respondió con una sonrisa. Mientras hablaba, miró alrededor de toda la tumba de elementos y dijo: tú y la civilización de la corriente madre, desarrollamos por nuestra cuenta y dejemos que ella los guíe hacia el futuro. Toda la multitud vitoreaba y saltaba de alegría. Muy rápidamente, comenzaron a organizarse y planearon fusionarlos en su línea de sangre. Este linaje medio elemental era muy especial. Estaba en algún punto intermedio entre los dos, y sus formas de vida elementales también podrían fusionarse con él. ¿Están listos, chicos? ¿Realmente lo has decidido? Gigi los miró y sonrió. Debes saber que una vez que te fusiones con este linaje, ya no serás una criatura elemental pura. Tendrás un defecto fatal adicional. Ningún problema. Nosotros, por la civilización corriente madre, por la civilización elemental que supera a nuestros ancestros. Ellos aplaudieron. Por otro lado, Phoenix habló con la diosa de la luna Gi en voz suave. Puedo sentir un aura aún más fuerte. ¿Podría ser que haya miembros del clan aún más poderosos? No, dijo ella. Yue Senji miró a lo lejos con una mirada profunda, ni feliz ni triste. Es tu descendiente quien vino a estas antiguas ruinas.